todos, mi nombre es Jonathan Quiroz, estudiante de la UPTC, Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, y me encuentro de nuevo con ustedes realizando un video para la materia de electrónica básica. En el anterior video estuvimos trabajando con diodos rectificadores y en esta oportunidad estaremos trabajando en circuitos con transistores. Bueno, en el cual montaremos un circuito básico de control en el cual el circuito principal tendrá una fuente de voltaje de 100 voltios, el cual alimentará una bombilla de 100 voltios y una potencia de 100 vatios. Y en la fuente del controlador, el circuito controlador, tendremos una fuente de voltaje de 5 voltios y nuestra tarea será identificar o buscar un transistor adecuado para que nos alimente o nos ayude a controlar dicho circuito, y al igual que la resistencia del circuito controlador. Bueno, en este caso hice el montaje de dos circuitos con dos transistores diferentes con ciertas características que los diferencian. Bueno, a medida que avance el video iré explicando por qué use cada uno. Bueno, y llegaremos a algunas conclusiones también. En este circuito monté el circuito, usé un transistor de referencia 2N6544, cual tenemos su hoja en la hoja de información del transistor. Nos dice que aquí, como vemos, puede manejar una tensión de hasta 650 voltios de colector emisor, una corriente de colector de hasta 8 amperios y una disipación de potencia de hasta 125 vatios, trabajando hasta una temperatura de 150 grados centígrados. Bueno, entonces vamos a ver qué otra información tenemos acá. La importante que es, bueno, aquí tenemos la ganancia en corriente directa, ¿cierto? Aquí tenemos ganancias con una corriente en el colector de 2.5 amperios, de hasta 2.5 amperios, una ganancia de 12, mínimo 12, máximo 60, y una ganancia de en circuitos o con una corriente de colector de 5 amperios, mínimo de 7, máximo de 35. Bueno, entonces, haciendo unos cálculos previos, por acá los tenemos. Bueno, entonces dice así, me dice que la ganancia mínima de este transistor es de 7, como ya lo habíamos visto, que es la que usaremos. Entonces, calculando la corriente base o haciendo el cálculo de la corriente del circuito principal, que sabemos que según la ley de Ohm, potencia es igual a voltaje por intensidad, y haciendo el despeje nos quedaría potencia sobre voltaje, y aquí como tenemos 100 vatios sobre 100 voltios, pues obviamente nos dará una corriente de 1 amperio. Por acá nos estaría circulando una corriente aproximadamente de 1 amperio. Entonces, usando ese dato, aquí tenemos los cálculos, que la fórmula nos dice que la corriente del colector es igual a la corriente base por beta, que es la ganancia, y haciendo un despeje nos queda la siguiente ecuación para hallar la corriente base.
Bueno, entonces tenemos 1 amperio, que es la corriente que nos estará circulando por el circuito principal. Perdón, me equivoqué. No es esta, es esta. Listo. De 1 amperio tenemos la ganancia de 7, que es la que nos dice la hoja del transistor, la hoja de información. Y haciendo sus cálculos nos da una corriente base de 0.143 amperios o 143 miliamperios, ¿cierto? Ahora vamos a calcular la resistencia. Esta corriente sería la corriente base. Esta que calculamos acá sería la corriente base que nos estaría llegando a la base del transistor. Ahora, haciendo el cálculo de la resistencia que necesitamos en el circuito controlador, entonces nos dice que resistencia es igual a voltaje menos la caída de voltaje que es la caída mínima de voltaje. El cálculo lo haremos con la caída mínima de voltaje, que es de 0.7 voltios. Entonces tenemos 5 voltios, que es la tensión del circuito controlador, menos la caída de tensión, que es 0.7, la caída mínima, sobre la corriente de la base del transistor, y esto nos dice que necesitamos una resistencia de 30 ohmios aproximadamente. Buscando entre las resistencias comerciales la más próxima, siempre tratando de dejarla por debajo del cálculo hecho. Entonces encontramos una resistencia de 27 ohms, que es la que nos podría servir para este circuito. Bueno, entonces, haciendo las mediciones, nos dice que la corriente en la base, la corriente base del transistor es de 155 miliamperios, y en los cálculos nos dice que nos dio 143 miliamperios. O sea, bueno, nos varía un poquito debido a la resistencia que le hemos puesto también. Si se le hubiera puesto exactamente una de 30, pues posiblemente nos hubiera dado los 143 o un amperaje más aproximado, pero igual pues la variación no es que sea mucha. Entonces nuestros cálculos han sido los correctos. Entonces, en este caso, con este transistor lo usé porque tiene una disipación de potencia de hasta 125 vatios, y este circuito está manejando prácticamente casi 100 vatios, pero al hacer el montaje con el circuito del circuito con un transistor de referencia 2N3441, el cual nos dice su hoja de información, y con el cual también nos trabaja bien, nos dice que el voltaje de colector a emisor, voltaje máximo entre colector y emisor, es de hasta 140 voltios. Una corriente en el colector soporta una corriente en el colector de hasta 3 amperios, y una corriente en la base del colector de hasta 2 amperios, y una disipación
de potencia de hasta 25 vatios. A pesar de que el circuito maneja 100 vatios, pues este transistor nos trabaja de forma adecuada, y ya lo vamos a ver. Y siguiendo viendo con la información, este nos dice que tiene una ganancia en corriente directa de mínimo 25 y máximo 100. En corriente, con una corriente en el colector de hasta de 0.5 amperios, y una ganancia teniendo una corriente en el colector de hasta de 2.7 amperios de 5. Entonces, usando esta ganancia, la ganancia mínima, y haciendo los cálculos, aquí tenemos, obviamente tenemos un amperio, que es el que no varía, pero si la ganancia, aquí la tenemos, haciendo el cálculo nos da una corriente de 0.2 amperios. Y buscando o hallando la resistencia del circuito controlador, lo cual usaremos calculando el valor de la resistencia que necesitamos en el circuito controlador. Nos dice que tenemos la resistencia es igual al voltaje de la fuente menos la caída de voltaje. Usamos la misma, la caída mínima de voltaje. Voltaje del controlador es de 5 voltios, los mismos 5 voltios, y sobre la corriente de la base del controlador, que es de 0.2 amperios, y nos da una resistencia de 21.5 ohms. Buscando en la lista de resistencias comerciales la más cercana, siempre usando una por debajo de los cálculos para garantizar la corriente mínima que nos da una corriente, pues la corriente que nos da los cálculos, o un poquito mayor, nos dice que podemos usar una resistencia de 18 ohms. Bueno, entonces nos dice que la corriente, según nuestros cálculos, la corriente del controlador es de 0.2 amperios. Bueno, ahora haciendo la simulación, vamos a ver, pongamos esto acá, listo, empecemos la simulación. Bueno, está abierto el circuito, ahora sí. Bueno, entonces nos dice aquí que aquí en la base del transistor nos está llegando una corriente de 231 amperios, y en los cálculos nos dio una corriente de 211 amperios. Debido a la variación de la resistencia, obviamente pues nos varió en 31 miliamperios, pero si pusiéramos ponemos la resistencia exacta calculada, posiblemente nos va a dar una corriente más exacta a la que se calculó, y vemos que nos funciona de la misma manera que con el transistor anterior. Entonces, lo recomendable a la hora de elegir un transistor es tener en cuenta todos estos factores, tanto la disipación de potencia como la potencia máxima que aguanta entre el colector y el emisor, que es uno también de los factores importantes a la hora de elegir un transistor. Y obviamente, como ya lo dije, el voltaje que se vaya a manejar en el circuito principal. Bueno, eso es todo, amigos. Espero verlos en una nueva oportunidad, y hasta la próxima.